Buenos días, profesor Fausto. Mi nombre es Ronald Tandazo y yo les voy a hablar sobre lo que es el electrón y el protón. El electrón fue descubierto por Joseph Thomson en 1897, mientras estudiaba el comportamiento de los rayos catódicos. Thomson comprobó que el tubo de rayos catódicos existían unas partículas con carga negativa, a los cuales los denominó corpúsculos. En 1891, el físico irlandés George Stoney había propuesto la existencia de estas partículas, pero no había podido comprobarlo. Como asumía que la partícula tenía carga eléctrica, la denominó electrón. Además de confirmar la existencia del electrón, era necesario medir sus propiedades, en particular su carga eléctrica. Este objetivo fue alcanzado por el físico estadounidense de Robert Millikan, con un célebre experimento llamado la gota de aceite. Un electrón no tiene componentes o subestructura conocidos, generalmente se define como una partícula elemental. Los electrones, junto con los núcleos atómicos formados de protones y neutrones, forman los átomos. Sin embargo, los electrones contribuyen con menos de un 0,06% de masa total de los átomos. Los electrones pueden ser creados mediante la desintegración beta de isótopos radiactivos y en las condiciones de alta energía, como por ejemplo la entrada de un rayo cósmico en la atmósfera. Por otra parte, pueden ser destruidos por aniquilación con positrones y pueden ser absorbidos durante el núcleo, síntesis estelar. Un electrón es una partícula elemental estable cargada negativamente que constituye uno de los componentes fundamentales del átomo. En el modelo estándar de física de partículas, los electrones pertenecen al grupo de partículas subatómicas, llamado electrones, que se creen que son las partículas elementales fundamentales. Los electrones tienen la masa más pequeña de cualquier leptón con carga y pertenecen a la primera generación de partículas fundamentales. La segunda y tercera generación contienen los leptones cargados, que son el muón y el tau, que son idénticos al electrón en cuanto a la carga, el spin y las interacciones, pero tienen más masa. Los leptones difieren de los otros constituyentes básicos de la materia, los quarks, por su alta interacción fuerte. Todos los miembros del grupo de los leptones son los fermiones, porque todos ellos tienen un spin semientero, puesto que el electrón tiene un spin de 1/2. Bien, ahora les voy a hablar sobre lo que es el protón. Un protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva, que se encuentra dentro del núcleo atómico de los átomos. El número de protones en el núcleo atómico es el que determina el número atómico de un elemento, como se indica en la tabla periódica de los elementos. El protón tiene carga de +1, exactamente lo contrario de la carga -1 que contiene el electrón. En masa, sin embargo, no hay competencia. La masa del protón es aproximada a 1,836 veces mayor que la de un electrón. El protón se clasifica como un barión y está compuesto por 3 quarks. La antipartícula correspondiente es el antiprotón. Tiene las mismas características que el protón, pero con carga eléctrica negativa. Los protones están compuestos de 3 quarks de 1/2 de spin. Los protones se clasifican como bariones, que son un tipo de hadrones. Los 2 quarks de arriba y un quark de abajo de los protones se mantienen unidos por la interacción nuclear fuerte. El protón tiene una distribución de carga positiva y decae de manera exponencial. Los protones y los neutrones en conjunto se conocen como nucleones, ya que forman el núcleo de los átomos. El núcleo de protones en el núcleo de un átomo determina que un elemento químico se trata, de qué elemento químico se trata y las propiedades químicas del mismo. En los átomos estables, por cada protón que tiene el núcleo, hay un electrón orbitando a su alrededor. Al ser la carga eléctrica del protón opuesta e igual en valor absoluto a la carga del electrón, la fuerza electromagnética hace que los electrones permanezcan unidos en torno al núcleo del átomo. El antiprotón es una partícula del protón. Se conoce también como protón negativo. Su diferencia del protón es en que su carga es negativa y en que no forma parte de los números atómicos. El antiprotón es estable en el vacío y no se desintegra espontáneamente. Sin embargo, cuando un antiprotón colisiona con un protón, ambas partículas se transforman en mesones, cuya vida media es extremadamente breve.